Entonces, en el video anterior, justamente terminamos de ver el axioma de extensionalidad. Me gustaría añadir un pequeñísimo comentario en la parte de aquí con ese. Y entonces, el día de hoy vamos a ver otros dos axiomas de la teoría de conjuntos, que es el axioma de pares y el axioma de existencia. ¿Vale? Entonces, bueno, ojo aquí, para el axioma de extensionalidad, aquí está tal cual como fue enunciado en la sesión pasada. Dijimos que para cualesquiera A y B conjuntos se cumplía que para toda X pertenece a, si solo si X pertenece a B, eso como tal me implica A es igual a B, ¿no? ¿Qué comentario tengo que hacer aquí? Esto es normalmente como se ve en la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel, que es justamente la principal que se toma como referencia para estos videos. Y tiene un comentario importante, que ahí lo señalé, la parte de lo de conjuntos. Si por algo nosotros estamos queriendo hacer alusión a los conjuntos reales de nuestra vida cotidiana, habría que tener entonces justamente el predicado que sea que algo sea conjunto, ¿no? Y eso se vuelve importante porque extensionalidad no debería de funcionar si no tienes que estás hablando solamente de conjuntos, ¿no? En primera porque puede ser que ni siquiera que tomes como predicado falso siempre decir que un elemento pertenece a otra cosa si esa otra cosa no es conjunto, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segunda, aunque podamos aceptar que algo que no es un conjunto pudiera tener elementos, si tomamos los elementos de los elementos que forman ese algo que no es conjunto, por extensionalidad, podríamos llegar a que al final sí ese era ese no conjunto era igual a lo que tenía sus elementos, ¿no? De hecho, esto se ve mejor cuando tenemos también incluido el axioma de la unión. Con el axioma de la unión se puede hacer eso que estamos comentando, y entonces llegarías a dicho problema, ¿no? Les recuerdo justamente cuando uno está trabajando en teoría de conjuntos, dice para evitarse estar teniendo que hacer menciones y eso, todo objeto de aquí es conjunto. Pero alternativamente, justamente tenemos la versión de abajo. Justamente esa versión de abajo que tengo aquí señalada, voy a ponerle una señalización. Estas flechitas de aquí, justamente están añadiendo la parte de conjuntos, ¿no? Estamos diciendo para todo A, para todo B. Si A es conjunto y B es conjunto, entonces vas a tener que para toda X pertenece a si solamente si X pertenece a B, te implica A es igual a B. ¿Vale? Entonces, bueno, se queda ese nada más como pequeño comentario, sin mucho trasfondo, de hecho. Y les comento que, salvo algo que voy a hacer todavía en el siguiente axioma, en todo lo demás ya va a estar bosquejado como teoría de conjuntos basado en el sistema axiomático de Zermelo-Fraenkel, ¿no? Como siempre se le hace en matemáticas, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos bien comprendido el axioma de extensionalidad con estos comentarios. Vamos al siguiente axioma, axioma de existencia. No sé si recuerden, justamente en la parte de lógica matemática, había hecho la mención explícita de, para poder trabajar con ciertos esquemas axiomáticos que nos incluyen cuantificadores de forma orgánica, tranquila y sin que nos genere ningún tipo de controversias, vamos a tener que suponer que dentro de la propia teoría que se esté construyendo, es decir, dentro del propio sistema axiomático que se plantee, que existe algún objeto. O sea, eso se tiene que estipular como axioma para poder trabajar libremente con esos dos esquemas axiomáticos, con el A6 y el A7. Si no, se generan ciertos problemas, ¿no? Justamente el axioma de existencia es, existe algún conjunto, ¿vale? Ya lo van a notar en otro video. Aquí ya me estoy tomando una licencia creativa a la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel, pero es una licencia creativa que si por ejemplo toman el libro de teoría de conjuntos de Fernando Hernández, van a ver que es equivalente una a la otra, ¿no? O sea, de una llegas al otro y del otro llegas a lo uno, ¿no? Entonces no me estoy tomando una licencia tan fuerte, ¿no? Y esto es justamente porque yo quiero ver algo que se enuncia normalmente como axioma de la teoría de conjuntos, como un teorema. A partir de esta otra visión, esto me va a servir para otras cosas más adelante, ¿no? Entonces, bueno,
Recuerden también cómo se estipulaba la existencia, cómo se estipulaba decir que existe un objeto. Pues fácil, cuando estás trabajando en sistemas formales, solamente es existen, te vas con todos tus existes, hasta que puedas completar justamente un predicado, ¿vale? ¿En qué se podría traducir esto? Si tienes justamente el predicado de que algo es un conjunto, pues existe A tal que A es un conjunto. Y ya, ahí tienes tu axioma de existencia. Eso está justamente representado justamente en este primer renglón. Existe A tal que A es conjunto. Luego, abajo, planteo un existe A, y A pequeña y existe A mayúscula tal que A pertenece a. No sé si había comentado esto. Hay una convención extra. Normalmente, y esto es nada más en el apartado pedagógico, esto no es tanto en el apartado de lo que se puede o no se puede hacer en la teoría de conjuntos. Normalmente, para decir que una cosa es elemento de otra, vamos a usar las letras minúsculas para el elemento y las mayúsculas para el conjunto. Y observación, esto es una diferencia que no importa realmente, es solamente convención. No importa porque si todo objeto es un conjunto, pues qué sentido tiene, ¿no? Lo que estoy planteando. Pero por lo menos en un primer momento, para la facilidad de lectura y todo, van a ver normalmente que se va a decir, pues utilicemos cada que estemos hablando de elementos letra minúscula y cada que estemos hablando de conjuntos letra mayúscula, ¿no? Solo es convención, no se claven mucho con ello. Y también, pues dicha convención tarde o temprano va a empezar a flaquear, ¿no? Porque como vamos a estar conjunto, 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 pues bueno, tarde o temprano pues vamos a tener mayúsculas para elementos y para conjuntos también, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos justamente planteado el axioma de existencia a partir de esta opción en el segundo punto, en este punto que estoy partiendo de acá. Justamente otro comentario es, podría uno intentar decir, bueno, A mayúscula pertenece a A mayúscula, es decir, que el axioma se simplificara a un existe A mayúscula tal que A pertenece a. Y esto tiene que ver con el axioma de buena fundación. No vamos a plantear que eso pase. No me voy a detener mucho al por qué no vamos a plantear que ese tipo de cosas puedan pasar. Pero simplemente imagínense un conjunto que se pertenece a sí mismo, ¿no? Si lo tienes así junto con otros axiomas, te va a generar contradicciones eso. Entonces aquí no vamos a hacer este tipo de suposiciones. Entonces por eso estoy poniendo la posibilidad al escribir el axioma de esta forma de que sean dos objetos distintos y justamente apuntando a que son dos objetos distintos, ¿no? Entonces ahí de esa forma tenemos esta opción para el axioma de existencia en nuestro segundo punto. Y en nuestro tercer punto, una que me gusta más. Existe un conjunto, o bueno, existe un objeto, si tienes también la distinción con lo que son y lo que no son conjuntos, que es igual a sí mismo. Ese no nos va a generar problemas como el anterior, de que tengamos que poner letras distintas. Aquí pues existe A tal que A es igual a, y esa es otra forma de tener enunciado el axioma de existencia, sin ningún tipo de inconveniente de por medio. Y no solo eso, sino que ya habíamos visto que justamente cuando uno trabaja con igualdad, añade a modo de axioma en el apartado A6, que para todo A se cumple que A es igual a, ¿no? Entonces ya con esto tienes tanto que todos lo cumplen como existe alguno que lo cumple, ¿no? Entonces, esta es la forma que más me gustaría a mí de enunciar el axioma de existencia y la que pues de hecho vamos a utilizar más adelante, ¿vale? Entonces, bueno, y justamente tiene que ver con el hecho de tener que ponerlo, es que, pues si nada más tenemos el axioma de extensionalidad, pues todavía no podemos garantizar que tenemos un objeto como tal. El axioma de extensionalidad solamente ya supone que si tú tienes dos cualesquiera, entonces ya tienes este criterio para saber si dichos conjuntos son o no son iguales. Pero justamente falta por determinar que en general existe un conjunto. Y tenemos entonces de esta forma el axioma de existencia. ¿Vale? Finalmente, lo que es el axioma de pares. El axioma de pares nos va a servir, de hecho, para un montón de cosas. Ahorita nada más lo tenemos bosquejado de esta forma. Dice, para cualesquiera A y B existe C, tal que A pertenece a C y B pertenece a C, ¿no? Esto atiende un poco a nuestra intuición, ¿no? Y tiene que ver con el axioma de apareamiento que viene en Fundamentos de la Matemática Formal de Mario Rosales.
si yo ponía un color rojo y un color azul, pues puedo decir entonces el conjunto que contiene al rojo y al azul, ¿no? Eso lo había comentado desde la parte de lógica matemática. Entonces, justamente aquí recoge esa idea, ¿no? Si tú tienes ya un objeto y tienes otro objeto, entonces puedes hablar de un conjunto que contiene A y contiene a B. Y ahorita no voy a pedir que solamente los tenga ellos, ¿no? Ahorita nada más voy a pedir que tenga A y tenga B. Ya después, justamente con otro axioma, en el siguiente video vamos a restringirlo a que solamente tenga A y a B. Ahorita como tal nada más necesito de esta forma el axioma de pares. Y ahí está en su forma, en lenguaje formal únicamente. Para toda A, para toda B existe C, tal que A pertenece a C y B pertenece a C, ¿vale? Entonces, bueno, en el siguiente video vamos a ver clausura de una fórmula, clausura universal de una fórmula. En general, este sí es un concepto de lógica matemática, pero que me interesa introducirlo aquí. Y vamos a ver el esquema axiomático de comprensión, ¿vale? Entonces, bueno, sería todo. Los veo en el siguiente video.